Hola a todos, soy Jesús Antonio Orihuela Anaya, soy estudiante de quinto año de Medicina y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad voy a dar el repaso de patología quirúrgica anorrectal. Los objetivos de este repaso es comentar los conceptos básicos anatómicos del recto pélvico y el ano y conocer las características clínicas de las diferentes patologías quirúrgicas anorrectales, las cuales le voy a mencionar en un momento. He dividido el tema de la siguiente manera, recordar que este es un tema amplio, en las cuales en este segundo video voy a comentar estas patologías, las cuales son fisura anal, patología hemorroidal, fístula anorrectal y absceso anorrectal. Entonces comenzamos a repasar un poco acerca de la anatomía del recto. Entonces, esta parte del tracto gastrointestinal es una víscera sacular de localización pélvica y es la última porción del tracto gastrointestinal que hemos comentado. Entonces aquí tenemos lo que es el colon, y aquí inicia lo que es el recto. Entonces vemos que inicia en la flexura sigmoideo-rectal, que es justamente el colon, entre el colon sigmoides y el recto, y termina aquí en lo que es el ano, ¿no? O el orificio anal. Y vamos a ir detallando uno por uno. Entonces aquí tenemos un corte para verlo mucho mejor. Tenemos el colon sigmoides aquí, hasta aquí nomás. Tenemos el recto pélvico como tal, el conducto anal. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el recto pélvico del conducto anal? A través de una línea, que la vemos aquí, que es la línea anorrectal, ¿no? Entonces, en un momento vamos a comentar esta estructura que va a dividir ambas porciones. ¿Cuáles son las funciones del recto? Principalmente almacenamiento del material fecal, reabsorción de agua y solutos y la evacuación de este material fecal. Entonces, algo importante que detallar aquí y que recordar es la parte estructural e histológica. Entonces, vemos las capas del recto, ¿no? Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la capa externa. Aquí, a manera de resumen, les coloqué lo que tienen que recordar de cada uno. Entonces, en la mucosa, bueno, hay que recordar un poco los epitelios y las líneas que presenta, especialmente esta en la parte anatómica. En la submucosa hay que hablar de los plexos venosos hemorroidales que vamos a encontrar aquí. En la muscular, los esfínteres, interno y externo. Y en la externa, bueno, la serosa, ¿no? La porción que encontramos aquí. Entonces, vamos a ver la mucosa. Acá tenemos un corte y le hemos acercado mucho más esta porción de aquí. Y vamos a ver primero esta estructura de acá, que son las columnas anales de Morgagni, que son como los extremos inferiores de las columnas anales. Entonces, esta parte de aquí. Luego tenemos estas prolongaciones que son las papilas anales, que son elevaciones que han sido formadas por los plexos venosos hemorroidales internos, ¿no? Que vemos aquí, que lo vamos a detallar en un momento, pero externamente lo vamos a ver de esta manera, como papilas anales. Y luego tenemos estas como depresiones, ¿no? Que son las papilas, perdón, las válvulas anales, ¿no? Que justamente son formadas entre las papilas. Y tenemos estas líneas formadas entre columnas, entre válvulas, llamada la línea pectínea o la línea dentada. Esta línea permite diferenciar lo que es el recto pélvico del conducto anal propiamente dicho. Entonces, vemos, aquí tenemos otra línea más, que es la línea anocutánea o interesfinteriana, que se denomina así porque se encuentra entre el esfínter interno y externo. Y finalmente tenemos aquí el margen anal. Vamos a ver una estructura aquí que es importante para ver luego el tema de fístulas y abscesos, que son las criptas anales. Entonces recuerden esto. Las criptas anales, vamos a verlas aquí, como unas depresiones, incluso más inferiores que las válvulas anales. Hablando de la submucosa, aquí vamos a encontrar a los plexos venosos hemorroidales. Tenemos al plexo venoso hemorroidal interno o superior y el plexo venoso hemorroidal externo o inferior. Lo tenemos aquí. Con respecto a lo muscular, vamos a ver a todo esto que es el esfínter interno o involuntario del ano. Este es el esfínter involuntario. Y el esfínter voluntario o externo lo tenemos aquí, en esta estructura de acá, ¿no? Y acá tenemos el músculo elevador del ano. Pero estamos hablando de los esfínteres de movimiento. Finalmente, vamos a hablar un poco de la irrigación, el drenaje y de la inervación. Entonces, obviamente, la irrigación y el drenaje, primero la irrigación, está dada por las arterias rectales superiores, que son ramas de la arteria mesentérica inferior, mientras que el drenaje venoso de la parte superior, o sea, arriba de la línea pectínea o línea dentada, va a ir hacia el sistema porta hepático, mientras que la parte inferior va hacia el sistema de las venas cavas, con respecto al drenaje. Y con respecto a la irrigación,
está dada por las arterias pudenda interna, arterias ya pélvicas. La inervación también es otro punto importante. Arriba de la línea pectínea o línea dentada va a tener inervación visceral, dada por el plexo hipogástrico inferior. Es decir, no va a haber un dolor localizado como tal si se lesiona esta parte, sino va a haber como un dolor tipo cólico. Mientras que la parte inferior va a estar dada por inervación somática a través del nervio pudendo. Entonces, aquí sí vamos a sentir un dolor localizado, un dolor somático. Eso es importante para conocer luego cuando veamos lo de fisuras. Entonces, justamente vamos a tocar ese tema. En la primera patología, la fisura anal. Entonces, con respecto a la fisura anal, como definición, es un desgarro longitudinal del canal anal distal a la línea dentada. Entonces, acá está la línea dentada. Aquí tenemos a la fisura anal. Se encuentra principalmente en esta posición. ¿Cuál es la etiología o la causa principal? Pues está asociado a lo que es el estreñimiento crónico. Ahora vamos a explicar la fisiopatología, pero de momento quédense con este concepto. Y bien, el 90% de las fisuras están ubicadas en la línea media posterior. Entonces aquí estamos viendo prácticamente la parte posterior del conducto anal y aquí en la línea media vamos a encontrar a la lesión. Si nosotros vemos justamente esta ubicación en posición de litotomía, vamos a verlo a las 6 en punto. Es decir, acá tenemos el orificio anal y aquí va a estar justamente lo que es la fisura. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología. En sí se produce un círculo vicioso de daño. Vamos a comenzar con el estreñimiento como punto de partida. Las heces son muy duras, hay mucho esfuerzo y al pasar a través del conducto anal va a producir una pequeña laceración, una herida. Entonces, esta herida obviamente va a causar dolor y este dolor va a producir como un reflejo eh, sobre el músculo esfínter anal interno. Entonces, va a haber una hipertonía, o sea, el músculo esfínter anal va a aumentar su tono y esto va a producir que se presionen los vasos sanguíneos que irrigan este conducto. Al presionar estos vasos sanguíneos va a haber una isquemia, es decir, no va a llegar sangre adecuada a nutrir estos tejidos. Por lo tanto, no va a cicatrizar la herida de manera adecuada. Y al no cicatrizar la herida, no va a cerrar y por lo tanto va a producir dolor. Y este dolor va a conllevar a la hipertonía, a la isquemia, nuevamente. No va a cicatrizar la herida, va a seguir produciendo dolor y por eso se produce este círculo de daño. Entonces, justamente el tratamiento viene a apuntar a esta parte de aquí, ¿no? A la hipertonía, ¿no? O justamente la isquemia. Entonces, eso busca el tratamiento que vamos a mencionar luego. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la fisura anal? Pues el dolor agudo y severo durante la defecación, ¿no? Porque va a justamente provocar dolor. Recordemos que está debajo de la línea dentada, así que es un dolor somático. ¿Puede haber sangrado rectal? Sí, podemos encontrar en las heces lo que es líneas de sangre roja, brillante, que es lo que la hematoquesia. Y puede producir prurito perianal también. Entonces vamos a ver el diagnóstico, que es principalmente clínico. En una fisura aguda, vamos a ver que la laceración, ¿no? En el canal anal, principalmente en la línea media posterior, pero vamos a tener una fisura crónica también podemos tener. Entonces vamos a encontrar aquí que, bueno, pueden haber cambios fibróticos. Aquí vemos, por ejemplo, ya no está roja, sino más blanca. Es justamente por el tejido fibrótico que va a tener ya por el daño prolongado. Vamos a encontrar también aquí cómo las papilas se encuentran hipertróficas, las papilas anales. Y finalmente vamos a tener como unas prolongaciones aquí, que son los acrocordones o pilas centinela. Eso podemos observar en una fisura anal crónica. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento principalmente conservador, ¿no? Es el de primera línea. Eh, Mejorar la dieta, que sea rica en fibra y agua para que se evite el estreñimiento. Podemos utilizar ablandadores de heces también. Podemos utilizar cremas antiinflamatorias y analgésicas para calmar el dolor y la inflamación y pueda darle tranquilidad al paciente en ese sentido. Los baños de asiento son muy importantes ya que esto va a permitir la vasodilatación de los vasos que se encuentran irrigando esta zona y por lo tanto evitar la isquemia para que la herida pueda cicatrizar mejor, justamente apuntando a lo que hablamos en la fisiopatología. Y puede haber un tratamiento quirúrgico también. Entonces, que está indicado principalmente cuando el tratamiento conservador no tiene éxito. Pero aquí tenemos que ver algo importante, el riesgo de incontinencia. Si el paciente tiene bajo riesgo de incontinencia, aplicamos la cirugía, que vendría a ser una esfinterectomía
lateral interna. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en hacer un corte a nivel lateral. ¿En cuál? En el esfínter interno. Por eso se llama esfinterotomía lateral interna. De ahí viene el nombre. Pero si el paciente tiene riesgo de incontinencia, alto riesgo, obviamente no le vamos a realizar esto porque le cortamos el esfínter interno va a ser lo que lo va a sostener y si no lo puede resistir, obviamente va a tener incontinencia fecal. Entonces, en estos casos, se puede administrar una inyección de toxina botulínica en el esfínter anal interno para que se pueda relajar el músculo y también pueda evitar la hipertonía, ¿no? Que es justamente otro punto de la fisiopatología que habría que tratar para evitar la fisura anal. Y algo importante, se prefiere la terapia conservadora a la terapia quirúrgica. Y aquí viene la primera pregunta con respecto a este tema. Les pido que pongan pausa el video y la contesten. Y bien, la respuesta justamente vendría a ser la línea media posterior, como comentamos en las diapositivas anteriores. Bien, ahora hablamos de la patología hemorroidal. Entonces comenzamos aquí con que son justamente causadas por la dilatación de los plexos venosos hemorroidales que se encuentran en la submucosa, ¿no? Tanto internos o externos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un plexo hemorroidal interno eh, dilatado, ¿no? Lo que son las hemorroides internas. Y aquí el externo. ¿Puede producirse sangrado? Sí, puede producirse. Y aquí tenemos cómo se ve visualmente, ¿no? A través de la piel. Entonces, ¿cuál es la etiología? Bueno, esfuerzo excesivo, como ejemplo tenemos el estreñimiento crónico, ¿no? El esfuerzo que se tiene al hacer la maniobra de Valsalva para poder defecar va a promover la formación de los hemorroides, ¿no? Periodos prolongados de estar sentado también puede ser por ocupación, es decir, por algún trabajo que demande estar sentado mucho tiempo, o el estilo de vida sedentario también. El embarazo, justamente por el aumento de la presión intraabdominal, o ser adulto mayor también conlleva un riesgo por debilitamiento de las paredes elásticas. Tipos de hemorroides, tenemos hemorroides internas, hemorroides externas, y vamos a ver la diferencia, ¿no? Las hemorroides internas obviamente se van a desarrollar por encima de la línea dentada, mientras que las externas por debajo de la línea dentada. Tenemos que las internas no están inervadas por nervios cutáneos, es decir, no va a haber un dolor somático como tal, mientras que las externas sí van a tener un pequeño dolor, ¿no? Entonces, vemos que acá no tiene dolor de momento. Esta persona sí podría tener cierto dolor. ¿En qué situaciones habría dolor? Cuando hay distensión de esta región, ¿no? En esos casos nomás habría dolor. Pero cuando son hemorroides internas, podría haber encarcelamiento y estrangulamiento de las hemorroides, ¿no? Es decir, que se presionen. Y esto puede conllevar a una isquemia y producir realmente dolor, una trombosis y producir dolor. Y bueno, puede haber pequeños sangrados también, hematoquesia y prurito. Y bueno, tenemos una clasificación aquí, que es la clasificación de Glover, que son clasificados por las hemorroides internas, no las externas, en 4 grados, ¿no? El grado 1, bueno, todas sangran, ¿ya? Pero esta no prolapsa. Esa es la diferencia. La primera no va a prolapsar, entonces la tenemos aquí, ¿no? Mientras que la segunda prolapsa al hacer esfuerzo. Se va a prolapsar al hacer esfuerzo, es decir, puede salir, pero se reduce espontáneamente, es decir, solo regresa a su sitio. Las de grado 3 prolapsa al hacer esfuerzo, pero no se puede reducir espontáneamente, se tiene que reducir manualmente, es decir, a través con el dedo se regresa. Mientras que las de grado 4 es un prolapso irreductible. No se puede regresar ni siquiera manualmente. Estos tienen más riesgo de estrangulamiento y de producir una trombosis de estas vasos sanguíneos. Vamos a ver un poco el manejo. Tenemos aquí el manejo conservador para los de grado 1, que simplemente implica baños de asiento y dieta rica en fibra para evitar el estreñimiento. Los de grado 2 pueden utilizar ligaduras con bandas elásticas si es que el tratamiento conservador no funciona. Es decir, se utilizan unas banditas, se fijan ahí y estas van a terminar estrangulando las hemorroides y van a caerse, ¿no? Esa es la ligadura con bandas elásticas. También se puede utilizar la fotocoagulación, que es con luz infrarroja, o con escleroterapia también, que es inyectar ciertas sustancias esclerosantes para que se fibrose esta parte y se termine cayendo y se liberen de las hemorroides. Para los de grado 3 y 4 hay que aplicar cirugía, que es la hemorroidectomía cerrada en las de grado 3 y abiertas en las de grado 4.
Entonces, esta técnica de la cerrada se denomina la técnica de Ferguson, ¿no? Justamente retiran las hemorroides y cierran. Mientras que la técnica de Milligan-Morgan, que es la hemorroidectomía abierta, retiran las hemorroides y van a dejar ahí abierta lo que se ha retirado, ¿no? Para que se vaya cicatrizando solo. Y no vuelva a haber recidiva, ¿no? Porque si la cerraban, posiblemente vuelva a producirse las hemorroides. Algo importante que comentar también es que las hemorroides externas pueden trombosarse también. Entonces ahí provocan mucho más dolor. eh, y bueno, en este caso podría drenarse primero y luego hacer una incisión. Perdón, las hemorroides internas, me refiero a estas de acá, cuando se trombosa. Y bueno, aquí tienen una pregunta que le pueden poner pausa y contestar. Y bien, aquí la respuesta es justamente que requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? No se reduce espontáneamente ni con apoyo manual, prácticamente está haciendo alusión a unas hemorroides internas de grado 4. Ahora vamos a hablar de las fístulas anorrectales. Entonces, estas son trayectos anormales entre el conducto anorrectal y la piel. Y vamos a ver en cuáles son, ¿no? Acá tenemos una clasificación, que es la clasificación de Parks. La de tipo 1 es esta de aquí. Es la fístula interesfinteriana, denominada así porque va a pasar, su trayecto está entre el esfínter interno y el esfínter externo. Por eso es interesfinteriana y esta es la más común. Tenemos también la de Parks tipo 2, que es la transesfinteriana, denominada así porque esta fístula atraviesa ambos esfínteres, tanto el esfínter externo como el interno. Perdón, interno como el externo. Tenemos la de Parks tipo 3, que es la supraesfinteriana, las cuales va encima de los esfínteres. Y la de Parks tipo 4, que es la extraesfinteriana, que no va a atravesar, no va a estar ni entre los esfínteres externos, interno ni externo. Va a estar afuera. Y bueno, tenemos acá una fístula superficial, lo que también se detalla. ¿Cuál es la etiología más común? La obstrucción del flujo e infección de las glándulas de las criptas anales. Recordemos que les mencioné unas criptas anales al inicio en la parte anatómica. Esto es en 90% de los casos la etiología más común. Las manifestaciones clínicas, bueno, justamente va a haber un drenaje purulento a través de estas fístulas y dolor durante la defecación. El manejo es quirúrgico en estas fístulas, se puede hacer una fistulotomía o una fistulectomía. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la fistulotomía se corta de esta manera, se deja como un hueco de la fístula, ¿no? Aquí. No se resecciona por debajo de la fístula. Esto se utiliza más para fístulas bajas, o sea, estas de aquí, ¿no? Más fáciles de lidiar. Mientras que la fistulectomía corta, hace como un círculo aquí, corta también parte de la fístula y lo que está debajo de ella. Esto más para fístulas altas, estas de aquí, por ejemplo. Entonces, en caso no se pueda realizar esta cirugía, se va a utilizar la técnica del cetón, ¿no? Que justamente es para fístulas complejas y en pacientes que tienen riesgo de incontinencia, porque recordemos que aquí estamos cortando parte del esfínter anal interno. Entonces, vemos aquí que se va a inducir una estructura, un cuerpo extraño, para inducir la fibrosis de esta fístula. Entonces, el tejido fibrótico va a terminar ocupando este espacio hueco de la fístula y de esta manera se soluciona la patología. Y aquí una pregunta para que puedan contestar. Y sí, la respuesta correcta aquí es el tipo más frecuente en la fístula interesfinteriana, como les mencioné en la diapositiva anterior. Y vamos a terminar este repaso con los abscesos anorrectales. Entonces, son las infecciones de las glándulas perianales. Vamos a tener aquí estos abscesos, que tenemos diferentes ubicaciones. Aquí tenemos el absceso isquiorrectal. Tenemos aquí al absceso perianal o subcutáneo, que es el absceso más común en esta ubicación. Tenemos el absceso supraelevador, que está encima del elevador del ano, y que es el menos común. Y tenemos el absceso interesfinteriano. Como este es el más común, bueno, vamos a ver cómo se ven visualmente. Etiología más común, también igual que en las fístulas, ¿no? Por obstrucción o infección de las criptas anales, mayormente. Y la manifestación clínica es una masa flogótica, un dolor pulsátil, puedes tener fiebre o incapacidad en la movilización. Y al momento de sentarte, sentir dolor también. Entonces, ¿cómo se evidencia de esta forma? ¿No? Aquí estamos viendo justamente un absceso perianal o subcutáneo, que es el más común. Vemos acá la masa flogótica, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el manejo de los abscesos anorrectales? Bueno, principalmente una incisión quirúrgica temprana y drenaje. Obviamente tenemos que drenar la pus que se encuentra en esta región. Analgésicos y ablandadores de heces también, para evitar el esfuerzo y el dolor al momento de defecar. Y antibióticos, ya que es una infección, está lleno de pus, hay que dar antibióticos. Especialmente en pacientes que están inmunodeprimidos. Y bueno, aquí tenemos la última pregunta. Y bueno, acá la respuesta es justamente el drenaje quirúrgico. Esta es la bibliografía que utilicé. Espero que les haya servido de repaso. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.